Hola, bienvenidos. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Juan, quien es doctor en educación. Juan, bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y pues el día de hoy, 2 de abril, tenemos el gusto de hablar de este tema tan importante, de qué es educar, porque muchas veces tenemos esa pregunta que muchas veces suele ser pues muy importante para nosotros como docentes, maestros, tanto a los padres de familia, porque muchas veces no sabemos realmente cuál es ese término. Y pues para empezar vamos a iniciar con una entrevista, ¿te parece, Juan? Claro, por supuesto, adelante. Y pues la primera pregunta que tenemos para ustedes, si es educar seres humanos, ¿quién debería decidir qué tipo de ser humano queremos formar como sociedad? Bueno, primero que nada, muchas gracias de nuevo por el espacio, muchas gracias aquí por estar contigo, para mí. Y esa pregunta, primero en el qué es educar, quisiera empezar por ahí, pero nada más de manera rápida, después lo extendemos conforme vaya avanzando la entrevista. Yo siempre defino eso como el proceso de ejercer y propiciar las máximas capacidades del ser humano, así que más adelante precisamente podemos tocar ahí exactamente cómo funciona eso. Pero ¿quiénes deberían de decidir cómo debería ser la educación o qué es la educación en virtud del ser humano? De que muchas personas lo hacen desde el punto de vista positivo, que es como la experiencia, la forma en la cual se ejerce un poder en el mundo, en este caso la educación. Pero particularmente algunos le llaman tecnócratas. Yo les diría que son las personas que apelan al lado filosófico, las personas que apelan desde el punto de vista educativo, pedagógico. Generalmente las personas que deciden cómo se hace la educación o cómo se ejerce la educación en el mundo, pues son personas que realmente no son tecnócratas, o me gusta más decir que no son personas filosóficas. Desde tiempos anteriores en la filosofía clásica, por ejemplo, algunos grandes filósofos determinaban que precisamente los filósofos es quienes mejor pudieran decidir este tipo de definiciones sobre los conceptos, qué es educar, qué es virtud, qué es justicia, qué es libertad. Entonces creo que se tiene un poco menospreciado a las personas que deberían de participar, que desde mi punto de vista son los tecnócratas, los filósofos. Qué buen punto, ¿no? Porque muchas veces creemos que esa parte es parte del docente o muchas veces creemos que es parte de los padres de familia en la casa, ¿no? Y pues que erróneamente muchas veces pensamos el no estarnos informando día a día de lo que realmente conlleva la educación. Sí, al final de cuentas, la educación es algo que nos compete a todos y erróneamente pues a veces pensamos que compete como tal única y exclusivamente a lo mejor los padres de familia o nada más va por ese lado, pero no, realmente la educación pues es un proceso holístico, un proceso integral que les compete a todos, porque al final de cuentas calidad educativa a mí me gusta definirlo como que son todos aquellos elementos o agentes que forman parte del proceso educativo, y ahí sí entran docentes, padres de familia, directivos, administrativos, hasta el señor o la señora que se encarga de barrer la intendencia en dicha aula para que haya condiciones pues propias para que los alumnos puedan ahí estudiar. Qué interesante, porque fíjate que al llegar hasta el punto donde sea implicado la persona en la limpieza, eso tiene que ver, porque pues claro que tiene que ver con la calidad educativa que le estamos dando a nuestros hijos. Simplemente el ordenar nuestra cama, levantarnos muchas veces es parte de la educación. Y pues la siguiente pregunta sería, ¿la educación debe preparar a las personas para adaptarse al mundo o para transformarlo? Mira, sinceramente es de las mejores preguntas que me han hecho y a mí me gustaría responderlo, espero no ser muy incisivo en esto, pero de una manera filosófica, pero muy filosófica. En la filosofía se entienden las cosas desde una manera normativa, desde una manera positiva. Desde una manera normativa yo diría transformar, desde una manera positiva yo diría adaptarse, porque quisiera explicar cada una de ellas. No me iría por una disyuntiva en decir una cosa o la otra, sino que hay diferentes perspectivas. Por ejemplo, desde una manera normativa significa cómo, ahora sí que utilizando la palabra normativamente, como normas, como reglas nos dicen que funciona la educación. De una manera normativa, pues entonces la educación te prepara para transformar. Por ejemplo, Paulo Freire decía que la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Desde esa perspectiva es una forma de transformación de la educación. Y es una realidad, la educación debería de preparar mejor a las personas, debería de hacer que aquellos alumnos desde el preescolar, primaria, de educación básica hasta media superior puedan tener mejores capacidades y que puedan intervenir futuramente en la política pública, desde esos espacios poder cambiar la educación. Entonces sí, transformar de una manera normativa, pero desde una manera positiva, que positiva es la realidad, positiva es la realidad, es que tenga un reflejo en el mundo.
Y yo sé que esto es un poco polémico, pero yo sí diría que también debería haber algo de adaptación. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que con nuevas personas viene un nuevo mundo, pero en la filosofía muchas veces mira al revés, dicen no, con un nuevo mundo vienen nuevas personas, en el sentido de que sí, suena muy bien que las personas puedan prepararse, puedan educarse y tener un papel transformador en el mundo, pero ¿qué tanto se puede educar, por ejemplo, una persona o un niño que no tiene las suficientes condiciones materiales para poder salir adelante? Las condiciones materiales, entiéndase por eso, todos aquellos elementos que están alrededor del niño, natural o materialmente. Por ejemplo, ¿qué tanto pueden, si la finalidad sería que un niño pueda aprender y educarse para poder transformar la educación, uno debería preguntarse, ¿qué necesita ese niño para poder aprender? Entonces necesita que aquellas condiciones estructurales, o sea, el mundo, funcione acorde para que él pueda aprender. ¿Qué tanto puede aprender, por ejemplo, un niño que no ha comido? Qué buena tema me estás diciendo, ¿no? Porque aquí ya entramos hasta el lado de la psicología, porque muchas veces tenemos lo que viene siendo la pirámide de Maslow, ¿no? Y que nos dice que no podemos pasar al siguiente nivel si no hemos complementado el primer nivel, ¿no? Que nos habla, pues, de las condiciones básicas. Sí, por ejemplo, bien mencionabas la pirámide de Maslow, y fíjate que no lo mencioné, pero se me pasaba por la cabeza porque efectivamente, ¿no? La pirámide de Maslow, primero hay en la base de la pirámide las necesidades básicas o fisiológicas, ¿no? Dormir, comer, evidentemente. Si uno quiere llegar al pico de la pirámide, las necesidades de autorrealización, pues no va a llegar a ese pico de la pirámide si no está solventada la forma básica de la pirámide, que son efectivamente las necesidades básicas. Y eso entonces, por eso yo digo por esa parte que también no es que con unas personas o con nuevas personas venga un nuevo mundo, hay veces que con un nuevo mundo vienen nuevas personas, porque esas condiciones básicas de la pirámide de Maslow, como dormir, como comer, pues un niño originalmente no puede solventarse por sí solo. Entonces, por eso también diría, también uno tiene que adaptarse al mundo. Eso es en lo positivo, en la realidad. Normativamente, efectivamente, deberíamos de transformarlo, pero hay condiciones básicas, naturales, materiales que nos condicionan desde un principio. Qué interesante. La siguiente pregunta sería, ¿es posible educar sin transmitir valores o ideologías? No, francamente no. Yo creo que es imposible. Yo creo que es imposible por lo siguiente, porque ¿quiénes son los que se educan? ¿Los sujetos o los objetos? Evidentemente los sujetos. El objeto está para ser aprendido y el sujeto está para aprender. Pero la definición del sujeto como tal, en su propia definición, es que es subjetivo. O sea, un sujeto está sujeto, vale la redundancia, a las cuestiones que lo sesgan o lo condicionan. Yo creo que no existe tal cosa como una opinión objetiva. Todas las opiniones son subjetivas. Y si la educación es enseñada por otros sujetos y el sujeto es subjetivo, entonces es imposible que no venga un sesgo de por medio. La cuestión o la pregunta aquí sería, ¿de qué depende ese sesgo? Porque si todo tiene un sesgo, pues también pudiéramos decir que hay sesgos mejores que otros. Así es, porque muchas veces estamos pensando que el menor no tiene el valor de la honestidad, el menor no tiene el valor del respeto, y ahí es donde caemos en cuentas con todo esto que nos mencionas. Sí, claro, esos valores, esos respetos, ese valor, ese respeto, pues es inculcado desde familia, ¿no? Entonces, son valores que sí son inculcados, evidentemente, pero esos mismos valores, ese respeto, pues tiene una carga ideológica detrás. No estoy diciendo que la carga ideológica sea negativa por excelencia, sino solamente es un diagnóstico de que es imposible que a la hora de educar no haya sesgos de por medio, llámese ideología o llámese valores, aunque son importantes esos sesgos. Entonces, esos valores no son, los sesgos también son importantes. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿cuál crees que ha sido el mayor error histórico de los sistemas educativos? Wow, me esa pregunta, y también yo creo que aquí sería un poco polémico, porque para mí el mayor error del sistema educativo es presuponer que el sistema educativo es la respuesta. ¿Por qué? Porque, como te decía antes, la educación, esto lo decía Freire, ¿no? Ya lo decíamos anteriormente, la educación no cambia el mundo. Realmente no es la educación. Cambia a las personas que cambian el mundo. Entonces, para mí, el error es presuponer que el sistema educativo es precisamente la respuesta, y si es la respuesta, yo diría, ¿cuál es la pregunta? Realmente la pregunta debería de ser, ¿cuáles son aquellas condiciones que nos llevan a la virtud del ser humano? Porque, francamente, yo considero que la educación es en virtud del ser humano, no el ser humano en virtud de la educación. Es decir, la finalidad de la educación es el ser humano. Así que el sistema educativo no me parece que decir que el sistema educativo tiene errores, yo diría que sí, efectivamente, pero su más grande error es presuponer que el sistema educativo por sí solo puede hacer un cambio en la educación. Yo no creo eso, porque eso presupone
decir que la educación precisamente es la llave para todo. No estoy minimizando la educación, ni mucho menos, yo soy educólogo, evidentemente. Lo que digo es que mientras las condiciones de vida, de pobreza, materiales, que escapan a la educación no sean solventadas, el sistema educativo poco o nada puede hacer. Entonces, yo creo que el mayor error del sistema educativo es presuponer que el sistema educativo es la respuesta. Sí, más bien serían, hay condiciones básicas necesarias, ya lo decía Maslow, ¿no? Antes que el sistema educativo. Mientras esas condiciones materiales no sean solventadas, creo que el sistema educativo poco o nada puede hacer. Qué interesante, porque muchas veces como padres llegamos a la conclusión de que es el sistema, de que es el gobierno, lo que está fallando, cuando en realidad son condiciones externas a lo que viene siendo esta estructura. Sí. Y pues nuestra siguiente pregunta sería, ¿la escuela nació para liberar la mente o para organizar y controlar la sociedad? Bueno, esa es una pregunta muy buena desde un punto de vista histórico, porque apelando a la historia, sí nació para controlar a la sociedad. Digo, la educación, desde el punto de vista histórico normativo, sí. Pero bueno, aquí vale la pena hacer una aclaración. En la educación desde un punto de vista clásico, pues Sócrates educaba una piedra, ¿no? Entonces, yo digo desde un punto de vista normativo. La educación nace por un decreto del Kaiser Guillermo II, eso es en Prusia, 1717. Fue un decreto que estableció por primera vez que la educación fuera laica, gratuita y obligatoria. Y la finalidad precisamente de esa educación era solventar las necesidades del Estado. Entonces, lógicamente, con el paso del tiempo, la educación ha ido cambiando, ¿no? Se ha ido transformando en un proceso dialéctico, ha habido mejoras, evidentemente. La educación hoy en día no presupone que sea controlar, pero en un inicio, la verdad es que sí fue así. Cuando se estableció este decreto, a mí francamente me gusta mucho la historia, me gusta mucho ver de dónde vienen los conceptos, de dónde viene la escuela, de dónde viene la filosofía, de dónde viene todo. Y la verdad es que el origen de la educación desde el punto de vista laico, cuando nace como un decreto como tal, sí tiene la finalidad de controlar. Obviamente pasamos por una educación escolástica, por una educación tradicional, por una educación por objetivos, por una educación por competencias, o le llamamos humanismo, o localmente, o sea, en México le llaman Nueva Escuela Mexicana. Pero es un proceso dialéctico, y la dialéctica funciona tomando lo mejor del anterior y superarlo. Entonces, quiero pensar que no pensamos de esa manera hoy en día, pero nace la educación como un proceso de control. Eso sí es verdad. Tienes toda la razón, porque muchas veces nos vamos a otras creencias de lo que es totalmente la educación, y es donde caemos en esos estigmas erróneos de pensar de a quién echarle la culpa, ¿no? Que es básicamente, como seres humanos evitamos responsabilizarnos realmente de las cuestiones que esto implica. Así es. Y pues la siguiente pregunta sería, ¿qué diferencia existe entre informar, enseñar y educar? Bueno, digo, las tres son necesarias dentro de un proceso educativo, pero tanto la información como la enseñanza presupone algo que escapa a la educación. Que alguien pueda aprender un determinado tema, que alguien pueda saber un determinado tema, que sea de conocimiento público. Todo aquello que forme parte de la república puede, digo, por eso se llama república, significa la res pública, o sea, no la res privada, esto viene de los griegos. Y todo eso presupone que alguien pueda tener conocimiento sobre un tema, o que alguien pueda aprender un tema. Pero educar, yo sí lo pondría a un lado, porque educar, digo, ahí está verbalizado, ¿no? Si lo manejáramos como sustantivo, pues diríamos educación. Y como mencionaba antes, la educación o educar creo que es algo más profundo. Yo lo separaría de esos dos conceptos anteriores, y siempre, más adelante, a lo mejor con las preguntas puedo me da la pauta para explicarlo un poco más, pero repetiría esa definición. A mí sí me gusta definir la educación o educar como el proceso de ejercer o propiciar las máximas capacidades del ser humano. Qué interesante, porque eso de maximizar las capacidades del ser humano, actualmente muchas veces pensamos que cuando son temas de personas neurodivergentes, pues que se está limitando, ¿no? Y realmente no es así, se trata de realmente saber qué tanto potencial hay detrás. Sí, tal cual, digo, si uno no, por ejemplo, en una educación arcaica o una educación que solamente presuponga que los conocimientos son la finalidad del ser humano, o sea, sí, pero no solo eso. Pero si una educación presupone eso, entonces serían aquellas personas que no entren en este cuadrito llamado educación, o lo que personas
no tecnócratas, a lo mejor no filósofos, digan que es educar. Si una persona neurodivergente, por ejemplo, con una capacidad de aprendizaje diferente, no es una enfermedad ni mucho menos, como muchos pudieran pensarlo, si no encaja en ese cuadro, entonces ya no es una persona que está siendo educada, y realmente no. Partimos de lo que decía al principio, la educación es en virtud del ser humano, no el ser humano en virtud de la educación. Así es. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿crees que el sistema educativo actual fomenta más el pensamiento crítico o la obediencia a normas? También es una pregunta interesante porque uno podría irse por el camino fácil y decir, pues busca fomentar el pensamiento crítico, no queremos la obediencia a normas, pero a ver, si nos dice la educación que debemos de fomentar el pensamiento crítico, ¿no se convertiría entonces eso también en una norma? Entonces, lo que quiero explicar es que no todas las normas son malas, evidentemente. Solamente el problema es que algo sea de carácter normativo en un sentido que sea autoritario. Estaba buscando otra palabra, no es que no la tengo ahorita, no se me vino a la mente, pero en un sentido autoritario, pues evidentemente alguien diría, no, solamente buscamos que alguien siga normas, pero el pensamiento crítico es muy importante. Hay algo que se llama pedagogía crítica, por ejemplo, que invita a las personas a que puedan cuestionarse todo aquello que se aprende. ¿Por qué? Porque el conocimiento solamente avanza cuando éste se es criticado. Si el conocimiento no se critica, entonces lo que existe es estancamiento, no es conocimiento. El conocimiento siempre debe criticarse para que en un proceso dialéctico podamos tomar lo mejor de lo aprendido y superarlo, y posteriormente en un círculo virtuoso iremos aprendiendo, pero ese círculo virtuoso solamente existe si el conocimiento se critica, si lo que se aprende se critica. Por eso digo, en la docencia, por lo menos te platico ahí un poquito, pero en mis alumnos, por ejemplo, en posgrado, cuando doy clases de filosofía y llegamos precisamente les hago esta pregunta que ellos tienen que responder, que es educar. Y cuando llegamos a una conclusión y yo cierro la materia, siempre les digo, se llevan dos tareas aquí. Número uno, recordar la definición que planteamos aquí o que planteé de educación. Y número dos, criticar la definición que les di. ¿Por qué? Porque evidentemente el conocimiento solamente avanza si este se es criticado. Y sería muy autoritario de uno, por parte de uno, decir esto es o no cambiar de opinión. En alguna ocasión a un filósofo contemporáneo, bueno, le llaman postmoderno, pues, por ejemplo, de Michel Foucault, decía una entrevista, lo entrevistaron y le dijeron, oye, lo que estás diciendo ahorita es muy diferente a lo que nos dijiste hace un par de años, ¿qué pasa? Te estás contradiciendo. Y la respuesta de él fue monumental. Él decía, ¿tú crees que yo leo tanto como para no cambiar de opinión? O sea, ¿qué persona tan autoritaria tendrá que ser uno y tan vanidosa para no admitir que puedes cambiar de opinión? En ese sentido, la educación debería por lo menos fomentar un pensamiento crítico. Qué interesante, ¿no? Y qué súper respuesta la que da, porque muchas veces sí pensamos, ¿no?, que las personas no se están cambiando, y como lo comentabas, ¿no?, que si es la persona la que cambia o es el mundo el que está cambiando. Así es. Y pues la siguiente sería, ¿cuál filósofo consideras que comprendió mejor el propósito de la educación? ¿Sócrates, Platón o Aristóteles? Esas preguntas son de las que me gustan más. Mira, yo no sé, ¿va? Pero desde este punto ahí tengo algo con lo que viene diciendo el pensamiento socrático, pero vamos a dejar que la persona indicada nos conteste. Bueno, muchas gracias de nuevo, otra vez, primero que nada. Ok, bueno, los tres filósofos son gigantes de la filosofía, tanto Sócrates como Platón y Aristóteles, cosa curiosa porque empatan perfectamente lo que es la dialéctica. Uno aprendió, el otro lo superó. Ya con eso daré la respuesta, porque Aristóteles para mí no es un filósofo, Aristóteles es el filósofo, en el sentido de decir que, por lo menos desde mi perspectiva, si es el filósofo probablemente el más grande, o si no de los más grandes de la historia. No estoy minimizando a Sócrates ni Platón, ni mucho menos. ¿Quién soy yo, evidentemente, ¿no?, para hacer eso? Pero lo que sí me interesa es que, por ejemplo, Sócrates no escribió nada. Lo que sabemos lo sabemos por Platón. Platón, con su teoría de las ideas, pues evidentemente hablaba mucho del mundo sensible, del mundo inteligible, y Platón es un gran filósofo, es de los grandes filósofos, hizo por lo menos que a mí como persona, como lector, me cuestionaba muchísimas cosas. Pero Aristóteles es el filósofo de las causas y de las finalidades. Y Aristóteles, yo creo que, aunque se menciona mucho, paradójicamente creo que no se menciona lo suficiente, a pesar de que se menciona demasiado, porque Aristóteles sí planteaba desde su filosofía cuál era, por ejemplo, el objetivo de vida del ser humano. Él decía en su libro, tuvo varios tratados de lógica,
planteaba en uno de sus libros que era la ética del Nicómaco, donde él decía cuál era el objetivo ideal del ser humano, o por lo menos no decía, no, también se escucha muy autoritario, él planteaba su postura y decía que la finalidad del ser humano era ser feliz. Yo sé que suena muy básico eso, suena muy simplista, pero realmente hay toda una filosofía detrás para explicarlo. Después intenta explicarlo con su tratado, que es Tratado del Alma, también es conocido como De Ánima, donde él decía que precisamente el objetivo del ser humano era ser feliz, pero la pregunta es cómo se consigue esa felicidad. Y él decía, bueno, ejerciendo tus máximas capacidades de ser humano, aquello que te diferencia del resto de las especies, que quizá en la siguiente pregunta a lo mejor, no sé realmente qué pregunta pueda seguir, pero en la siguiente pregunta, siguiendo hablando de filosofía, puedo profundizar un poco en eso, pero yo diría Aristóteles definitivamente, es de los que más se menciona, pero no creo que se mencione lo suficiente ni lo que es preciso de él. Ok, vamos a regresarnos, bueno, vamos a irnos a la siguiente pregunta, ya que como comentabas, es una parte tan importante, porque yo creo que esta parte de Aristóteles nos vuelve a llevar a lo que viene siendo la pirámide de Maslow. Uno siempre recae en esa parte. Para llegar a la felicidad tendríamos que irnos otra vez, pues, por niveles, ¿no? Exactamente. Y pues, como te comentaba yo de Sócrates, ¿no? Y es por esta parte, ¿no? Si Sócrates habla de la mayéutica como parir ideas, ¿la educación moderna realmente permite ese proceso? Bueno, eso de parir ideas, pues precisamente viene la misma palabra, ¿verdad? Mayéutica, que es lo que significa. La educación moderna, en el papel, es cuestionable. En la teoría sí lo hace, siempre lo va a decir. Cualquier plan y programa de estudios, o casi cualquier plan y programa de estudios va a decir que lo hace. O sea, en la teoría, efectivamente. En la práctica, evidentemente es cuestionable, ¿no? Muchas veces también creo que a veces pecamos un poco de dejarle todo al sistema, y para nada estoy haciendo una alabanza o crítica al sistema, no, ninguno de esos lados, sino que muchas veces yo como docente también puedo decirlo, recae en el peso específico del docente, cuando alguien puede fomentar el pensamiento crítico. Digo, evidentemente el pensamiento socrático que parte de la mayéutica, ¿no? Tiene dos vertientes, de hecho, eso, porque la mayéutica tiene un encabezado que se llama intelectualismo moral, le llaman algunos. Se derivan dos cosas que efectivamente por un lado es la mayéutica y por otro lado es la ironía. Por ejemplo, la mayéutica lo que hace es que nosotros lleguemos al conocimiento a través del cuestionamiento, pero es para mostrarnos que sabemos algo que creemos que no sabemos. Por otro lado, la ironía es un poco más confrontativa. La ironía lo que hace también es cuestionamiento como la mayéutica, pero es para demostrarle a alguien que no sabe lo que piensa que sabe. O sea, por ejemplo, si alguien está enseñando a su niño, y para los que pueden llevar ahí en casa, ahorita que estamos en vacaciones y tienen ahí cursos de verano y demás, digo, a lo mejor la educación nos tocó diferentes a nosotros, ¿no? Hay de nosotros que no pudiéramos responder cuánto era 3×3, pero, por ejemplo, algunos decían, a ver, tienes 3 naranjas y tienes otra cantidad de naranjas, entonces, ¿cuántas naranjas tienen? Eso no es darle la respuesta, eso es encaminarlo para demostrarle que sabe lo que piensa que no sabe. Eso sería mayéutica. La ironía, más bien por otro lado, sería demostrarle a alguien que no piensa, que no sabe lo que piensa saber. Entonces, ambas, en el pensamiento socrático, ambas entran en el pensamiento socrático y evidentemente ambas son muy necesarias, solamente que diría en la teoría, claro que es aplicable el pensamiento socrático, específicamente la mayéutica, en la práctica, dudoso. Qué interesante, ¿no? Ahorita que comentas eso de saber, de estar conscientes, ¿no? Hay un tema, ¿no? Ahí que me recordaste con lo que viene siendo el pensamiento neurodivergente, porque muchas veces hacemos o queremos enseñar a nuestros menores neurodivergentes a aprender a leer, sin embargo no tienen esa conciencia fonológica o silábica, ¿no? Y te tienes que regresar muchas veces al inicio y confrontar, porque lo que saben, pues lo saben por repetición muchas veces. Sí, digo, yo no soy padre, ¿no? Pero evidentemente me imagino que uno las paga todas las que hizo como alumno a lo mejor, pero evidentemente sí, uno tiene que retomar educación pasada y es muy importante ese proceso fonológico. Y pues regresando a las preguntas, la siguiente sería, ¿la educación debe centrarse más en el conocimiento o en el desarrollo del carácter? Yo creo francamente que ambas. ¿Por qué? Porque la educación
Digo, la educación, por ejemplo, por competencias, que es el modelo, muchos dicen que ya está extinto, pero no, el modelo por competencias es un modelo internacional, solamente que cada país lo especifica, lo localiza, no gusta decirlo, ¿no? No el verbo localizar, sino de que lo plantea, le da un lugar en el mundo, en el sentido de que la educación por competencias, disculpa que haya un poco de contexto, ¿no? Pero nace por un ensayo que se entregó para la UNESCO por un político francés llamado Jacques Delors en 1995-96, no tengo muy fija la fecha, y en uno de sus capítulos él establece algo que se llama los pilares de la educación, que es muy conocido en el ámbito educativo, le llaman aprender a saber conocer, saber hacer, saber convivir. Esos son los 4 pilares de la educación. Entonces, por ejemplo, cuando alguien habla acerca de los conocimientos, pues entonces la educación por competencias forma parte del saber, o sea, del saber conocer, conocimientos, objetivos, conceptos. Cuando alguien habla, por ejemplo, del carácter, el carácter entonces sería el saber ser y el saber convivir. Entonces, por ejemplo, si nosotros dejamos alguna de esas cosas de lado, sí estaremos educando, pero a lo mejor no bajo un modelo por competencias. Podríamos decir que esa educación sería de un modelo caduco, que es la educación por objetivos, que de hecho la educación por objetivos, la educación por objetivos sí contestaría en esa pregunta y decir conocer. Diría saber, conocimientos, ¿por qué? Porque se enfocan los conocimientos. Pero, por ejemplo, el carácter es fundamental para un proceso formativo. Entonces, bajo ese precepto, pues evidentemente las dos son importantes, ¿no? Quizá pudiéramos darle en una balanza más importancia a uno o a otro, y a lo mejor alguien diría probablemente carácter, yo diría probablemente carácter, pero no dejaría uno de lado. Quizá hablaríamos de porcentajes, pero ambos son necesarios. Qué importante, ¿no? Porque lo que viene siendo esta parte muchas veces tenemos dudas de qué es más importante. Y pues yo creo que muchas personas hubieran pensado el conocimiento, sin embargo, pues creo que sin el carácter, pues también no podríamos adquirir totalmente ese conocimiento que muchas veces se está buscando. Simplemente actualmente está lo que está la red Conocer, ¿no? Y se trabaja por competencias. Exactamente. Sí, digo, ambos son necesarios, muchas personas dirían a lo mejor por el conocimiento, se inclinarían por el conocimiento obviamente, pero no adquieres conocimiento si no tienes el carácter necesario. Así es. Y pues la siguiente sería, ¿qué papel debería tener la filosofía dentro de la educación actual? Gigante, un papel gigante. Y aquí me gustaría extenderme un poquito. Digo, voy a intentar ser lo más conciso posible, pero sí, para mí es un papel gigante. ¿Por qué? Porque, a lo mejor esto va a ser interesante, ¿no? Porque esto ya más allá de la filosofía son algunos datos duros. El máximo organismo rector de la educación, o que evalúa la educación a nivel mundial, conocido como PISA, ¿no? que es parte de la OCDE, nos dice que la mejor educación del mundo, por lo menos por la última vez que se hace regularmente no recuerdo, 2 o cada 4 años, aunque la pandemia retrasó un poco los resultados, que el último que salió fue en el 2022, nos dice que la mejor educación del mundo es Singapur. Cosa interesante, porque cuando tú volteas a ver Singapur y Japón, siempre están en los 2 primeros lugares, y mucha gente dice, wow, los países asiáticos, y sí, claro, tienen una tecnología impresionante y demás, pero paradójicamente son los países asiáticos, específicamente estos dos, no lo estoy mintiendo, la audiencia que nos acompaña puede mirarlo, son los países que tienen el índice de estudiantes suicidados más altos del planeta. Entonces, por ejemplo, ahí es donde nace la pregunta, entonces, ¿qué es educar? Si PISA nos dice que esa es la mejor educación del mundo, y paradójicamente tiene el índice de estudiantes suicidados más alto, alguien debería preguntarse, entonces, ¿cuáles son tus parámetros para medir la educación? Porque y cuando uno voltea, y aquí lo platicamos, cuando uno voltea a ver lo que hace PISA, y sí, es una crítica como tal, una crítica constructiva, cuando uno voltea a ver lo que evalúa PISA, te evalúa 3 áreas, evalúa ciencia, matemáticas y lenguaje. Entonces, lo que nos dice la evaluación es que la mejor educación del mundo es directamente proporcional a qué tan bueno eres en matemáticas, qué tan bueno eres en lenguaje y qué tan bueno eres en ciencia. ¿Qué tantas cosas no deja de lado entonces esa evaluación? Análisis contextual, incluso felicidad, seguridad de un país, desigualdad social, qué cobertura médica puede tener, desempleo, acceso de oportunidades en general, movilidad social, por ejemplo, a personas, incluso lo diría, a personas neurodivergentes o con capacidades diferentes. ¿Qué tantas personas no encajan entonces en ese cuadro llamado calidad educativa porque se limita a decirte qué tan bueno eres en matemáticas, qué tan bueno eres en ciencia y qué tan bueno eres en lenguaje? ¿Y qué pasa con las personas que son buenísimas en arte, por ejemplo, en literatura,
Entonces ya no calificarían dentro de un espectro de la mejor educación del mundo porque quedan fuera de ese espectro que está impuesto por PISA. Entonces la filosofía tiene un papel fundamental porque, por ejemplo, Aristóteles, al decir que él decía que la finalidad del ser humano es la felicidad y cómo se encaja, cómo se llega a la felicidad. Bueno, por ejemplo, él decía que había tres tipos de vida. Él especificaba que, por ejemplo, disculpa, aquí va a parecer que divago un poco, pero lo quiero contextualizar. Por ejemplo, decía, a ver, plantas. Las plantas, decía, tienen una finalidad, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades de las plantas? ¿No? Pues absorber la energía del sol, un proceso de fotosíntesis, agua, desarrollarse. Si no lo hace, una planta que pasa por allá marchita. Y le decía, bueno, los animales son como superplantas, tienen todo lo de las plantas, pero aparte los animales tienen la capacidad de sentir, de desplazarse en tiempo y espacio. Entonces son como superplantas. Ahora los seres humanos, como ya pueden presuponer, tienen todo lo de las plantas, todos los animales, pero aparte los seres humanos tienden a razonar, reflexionar, desarrollar arte, entender un poema, reírse a carcajadas, entender un chiste. ¿Y cómo hacemos nosotros todo eso? ¿Cómo desarrollamos el arte? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo nos reímos? Alguien puede decir, no, pues yo canto en el baño. Alguien puede decir, yo canto mientras manejo. Yo me gusta pintar un cuadro, me gusta ir al cine, me gusta convivir con mis amigos, me gusta platicar, me gusta filosofar. Esas son las máximas capacidades del ser humano. Entonces la educación debería de tener por finalidad del ser humano a que pueda ejercer sus máximas capacidades. Solamente que uno como docente no nada más tiene que ejercerlas, también tiene que propiciarlas, porque enseña precisamente. Entonces por eso me gusta definir la educación como eso, como el proceso de ejercer y propiciar las máximas capacidades del ser humano. Así que desde luego que la filosofía tiene un papel fundamental. De ahí viene y hace la pregunta, ¿qué es educar? Qué interesante, ¿no? Porque muchas veces estamos con otros pensamientos o creencias limitantes que tenemos desde chicos de qué es realmente educar. Y pues como lo dices, está súper crítica esa situación de quedarnos en un marco de que es matemáticas, que es lenguaje, porque quedan fuera muchos tipos de inteligencia que actualmente existen y que también nos pueden llevar por un buen camino. Y pues la siguiente sería, la educación, sería, a lo largo de la historia la educación ha sido más una herramienta de progreso o de poder político. Bueno, de nuevo, en la práctica diría una herramienta de poder político. No quiero sonar como una persona pesimista porque realmente no lo soy, pero en la práctica, a lo largo de la historia, sí ha sido más un poder político. Lo digo con datos. Mencionábamos que en un inicio, cuando la educación nace en Prusia, Prusia es un estado desaparecido de Alemania que funcionaba para la guerra. De hecho, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hicieron fue desaparecer Prusia, porque fue una de las situaciones donde se originó el sentido militar de la Alemania. Sabemos de qué tipo de Alemania. Y se utilizaba precisamente la educación como una forma de poder para que las juventudes, los niños, las juventudes, pudieran tener un pensamiento relacionado con el Estado. Evidentemente, y repito, en un proceso dialéctico, entiéndase dialéctica como la superación de contradicciones, es decir, tenemos una idea, esa idea se supera por idea B, la idea B toma lo mejor de idea A y supera para convertirse en idea C, ¿no? Entonces la educación pasa eso, evidentemente pasa por una educación clásica, un modelo escolástico, un modelo tradicional, un modelo por objetivos, un modelo por competencias, entonces va evolucionando. A lo largo de la historia se ha ejercido más como una herramienta de poder. Actualmente quiero pensar, y ahora sí voy a pecar un poco a lo mejor de positivista, en el sentido de decir, tiene mejores intenciones que antes. Qué interesante, ¿no? Porque muchas veces pues no vemos lo que hay detrás del poder político, ¿no? Y es donde pues recaía esta pregunta. La siguiente pregunta es, si la historia la escriben los vencedores, ¿qué responsabilidad tiene la educación en cuestionar esa narrativa? Grandísima, grandísima responsabilidad. Fíjate, esa frase, si no me equivoco, la decía Walter Benjamin, si no me equivoco, la historia la hacen los vencedores, y tiene mucha relevancia. Un pequeño ejemplo ahí. Al finalizar Alemania en 1945, un poquito de historia, sentaron al seguidor de Adolfito, ¿no? O sea, no sé a quién me refiero, de más alto rango, y cuando lo sentaron en el juicio de Nuremberg, la defensa de él, no estoy hablando ni mucho menos para lo que decir, pero tenía un punto, decía,
La única razón por la cual yo estoy aquí, de este lado, y ustedes no, es porque ustedes ganaron la guerra. Si nosotros hubiéramos ganado la guerra, sería al revés los papeles. Era un buen argumento, para nada tenía razón, evidentemente, pero empata con el punto de decir la historia la hacen los vencedores. Alguien dice, qué curioso que en la historia siempre ganan los buenos. O sea, ¿por qué siempre ganan los buenos? Algunos dicen, ¿no? Pues es precisamente porque la historia la hacen los vencedores. Pero en su mayoría, la historia, de nuevo, al ser un proceso dialéctico, tendemos a analizarla pues con el periódico en la mano. Así que evidentemente sí es responsabilidad de las futuras generaciones cuestionarse en todo momento lo que nos plantea la historia. Hay muchas personas en el ámbito docente, específicamente en el ámbito histórico, que critican muchas cosas que se plantean en la educación en general y específicamente en la historia. Y a mí me gusta también ser crítico de esa crítica. Entonces, muchas veces algunos docentes de historia me dicen, no estoy de acuerdo contigo y demás, porque, pues bueno, al final de cuentas, la importancia es eso, ¿no? Una crítica. En un proceso de dialéctica sí es importante que haya una tesis, una persona que tiene una opinión argumentada, una antítesis, algo contrario a lo que yo pienso, y eso nos va a hacer llegar a una síntesis, ¿no? Que es un conocimiento enriquecido. Y pues la siguiente pregunta sería, ¿crees que el sistema educativo actual está preparado a las personas para el futuro o para el pasado? Bueno, quiero pensar que lo hace para el futuro con una buena intención, pero sabemos que las cosas no se construyen precisamente con buenas intenciones, o peor aún, pudiera decir que las peores cosas del mundo han sido hechas con las mejores intenciones. Entonces, es pensando en el futuro, pero hay fracasos de por medio, evidentemente. Es el costo. Hoy tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial, que evidentemente es la educación del futuro. Hay, por ejemplo, muchas personas que no quieren adelantarse o están como hasta cierto punto temerosas de la inteligencia artificial o la satanizan, pero bueno, realmente incluso dicen que nos va a sustituir, ¿no? A nosotros como docentes, o peor aún, más aún como seres humanos. Pero pues bueno, yo más bien diría que la inteligencia artificial no va a sustituir a los seres humanos, pero los seres humanos que utilizan inteligencia artificial sí van a sustituir a quienes no lo utilizan. Entonces, sí creo que nos prepare para el futuro, pero evidentemente siempre va a haber eslabones perdidos que nos van a hacer voltear hacia el pasado. Qué interesante, ¿no? Porque ahorita que mencionas mucho lo que viene siendo la inteligencia artificial, pues actualmente ya sabemos que muchos alumnos pues utilizamos lo que vienen siendo las aplicaciones tipo ChatGPT, que ya utilizan Canva, que ya trae su inteligencia artificial incluida, y que muchas veces, lejos de avanzar, también te minimiza, porque muchas veces dejamos de tener ese pensamiento crítico propio. ¿Qué pasa? Que nos vamos también hacia el lado, hacia atrás, porque cuando llegas al momento del examen, es como que te quedaste en blanco porque la IA te hizo toda la chamba. No, claro, por supuesto, ¿no? Digo, por ejemplo, uno como docente también debe de tomar en consideración eso y tomar cartas en el asunto, ¿no? Tomar estrategias. Por ejemplo, de nada sirve que alguien construya algo con inteligencia artificial. Digo, no quiero sonar contradictorio a lo que dije antes, pero eso es algo con responsabilidad. Entonces, uno debe también favorecer estrategias que nos puedan ayudar. Por ejemplo, en mi caso particular, si alguien me hace un trabajo con inteligencia artificial, yo no lo satanizo, al contrario, yo les exijo muchas veces que lo hagan con inteligencia artificial, pero que me lo expliquen. De nada les va a servir hacerlo si no pueden explicarlo, de una forma dialogada, ¿no? Entonces es muy importante también que puedan expresarse. Por ejemplo, muchas veces, ahorita que mencionaba Canva con IA, digo, hay presentaciones Prezi con IA, Gamma, Presentations IA y todo tipo de aplicaciones, y yo los incito a que lo hagan con inteligencia artificial, pero me lo explicas. O sea, no quiero que me leas esas diapositivas. Ya tienes algo que te puede favorecer el trabajo, darle un prompt adecuado, darle una indicación adecuada a la inteligencia artificial, que te cree la presentación, pero tú me lo vas a explicar. Así es, porque lejos también de irnos a otros lados, ¿no? Muchas veces yo les digo, pues es que la IA, por más que lo utilice Pedro, María y Pepita, ¿no? Les va a dar diferente dependiendo del prompt, dependiendo de la educación, porque es estarla alimentando también, es estarla educando como nosotros, o encaminarla, que era lo que decías hace un momento, ¿no? Hacia dónde lo queremos llevar.
hacia dónde queremos llevar realmente esta educación. Así es, tal cual. Favorecer el algoritmo, le dirían algunos. Así es. Y pues en lo que viene siendo la siguiente pregunta sería, ¿puede existir una sociedad verdaderamente libre sin educación crítica? Yo preguntaría primero, ¿y qué es libertad? Porque el hecho de que alguien pueda ejercer su pensamiento crítico sí sería libertad, pero desde un punto de vista normativo. O sea, claro que uno tiene libertad, por ejemplo, por lo menos aquí en México y en la mayoría de países, yo sé que hay países en los que no tienes libertad de poder decir qué libro puedes leer, pero tú eres libre, ¿no?, de elegir qué libro lees, tú eres libre de elegir a qué pensador sigues, puedes contraponer ideas diferentes. Entonces, en un sentido normativo, evidentemente, sí tenemos esa libertad y sí existe la libertad de por medio para el pensamiento crítico. En un sentido positivo, que ya no es libertad normativa, es libertad real, es que tenga un reflejo en el mundo, es muy difícil ese término de libertad. A mí me gusta definir la libertad como la capacidad de tener autonomía sin afectar aquellas condiciones que te permiten seguir eligiendo o que te permiten seguir teniendo autonomía. Entonces, por ejemplo, hay un filósofo que se llamaba Boris Spinoza. Einstein lo seguía mucho. De hecho, cuando le preguntaron a Einstein que se creía en Dios, él decía, sí creo en Dios, pero en el Dios de Spinoza, haciendo referencia a la relevancia que le daba a este filósofo. Y él definía la libertad como la ignorancia de las causas subjetivas y materiales que nos condicionan. O sea, uno cree que es libre, pero realmente no lo es. Ejerce su libertad en un papel que ya está determinado. Por ejemplo, uno puede decir, mira, este ejemplo es un poco cruel, pero es una realidad. Por ejemplo, alguien puede decir, un niño en condiciones de pobreza, ¿no?, de pobreza extrema, que los hay evidentemente, según la OMS, 8,000 personas mueren al día de hambre en el mundo. No sé que es un número grande, pero hablo en el mundo, perdón. Yo me diría, no, pero es libre, o sea, el niño es libre de poder elegir. Y hay algunos pensadores que plantean esto como, atribuyendo a Einstein, decían, no me impresiona tanto la inteligencia de Einstein, sino la cantidad de niños con el mismo potencial que no tuvieron acceso a una calculadora. O sea, a lo que me refiero es, hay condiciones naturales, materiales, básicas en un mundo, que un niño que tiene la capacidad de potencial de ser un buen matemático, no físico matemático, de descubrir la cura contra una enfermedad o algo por el estilo, y no tienen las condiciones necesarias para poder salir adelante. Entonces, ¿realmente es libre ese niño? Sí, pero es libre de ver, es libre de aprender, ¿no? Es libre de decidir. Él toma la decisión de si hoy puede comer algo, de comer poquito o no comer nada. O sea, no. Entonces, sí hay libertad de conocimiento, es verdad, pero sí me gusta siempre definir que la libertad, hay que tocarse ese tema y esa definición con pincitas. Qué padre que comentamos esta parte, porque fíjate que muchas veces, como lo comentabas, ¿no?, pensamos que libertad es hacer todo y realmente no es así, siempre va a tener sus ciertas limitaciones. Qué importante que tengamos que tener realmente una estructura, porque como lo comentas, no podemos proseguir en esa pirámide como va de nuevo de Maslow, sí, sabiendo que las condiciones no son las adecuadas, porque pues actualmente, como sabes, trabajo mucho con neurodivergencias y muchas veces pues pensamos que es el sistema educativo, que son los padres de familia, que es el terapeuta, que es el maestro acompañante. Sin embargo, realmente no. A veces no sabemos cuáles son los ingresos de los docentes, de los padres de familia, en qué situaciones se está dando realmente la educación, porque muchas veces no están esas adecuaciones curriculares que estos menores necesitan y que no estamos explotando ese potencial de ellos existente, ¿no? Porque lejos de lo que vendría un cerebro estándar, que lo vendríamos diciendo así, a uno que tiene cierta condición, pero eso no los hace, pues, menos, ¿no? Sí, evidentemente, digo, lo resumiría nada más en decir, un niño con hambre no aprende 7 de cada 10 cosas que le enseñan. Y eso no tiene nada que ver con su capacidad, o sus maestros, o él mismo. Fíjate, 7 de cada 10 es un número grandísimo si lo vemos ya a una escala, simplemente aquí en Mexicali, pues estamos realmente sin educación, se podría decir. Sí, digo, no quiero también ser pesimista en el sentido de decir, esto pasa en ese número, sino decir, aquel niño que no come
tiene 7 posibilidades menos de 10 de no aprender aquello que le enseñan. Y me refiero a indicadores de movilidad social, índice Gini y demás. Existen indicadores que muestran esto. Qué interesante, porque como lo comentas, ¿no? Lo que viene siendo en este lado, pues a mí me ha tocado pasar con mis alumnos que muchas veces no se cuenta con la herramienta, simplemente la economía, y pues obviamente el padre de familia pues prefiere sostener la supervivencia de lo que vienen siendo alimentos, vestimenta, la educación básica, y a veces pues es difícil solventar una educación o un acompañante extra, y dices, oye, ya me estás limitando sin esa herramienta. Claro, tal cual. Y pues la siguiente pregunta sería, ¿qué pensador crees que ha sido injustamente ignorado en los sistemas educativos modernos? ¿Qué pensador? Bueno, hay demasiados pensadores que no son ignorados, ¿no? Sino por el contrario, a veces son sobreexplotados, diría yo. Pero alguno que pudiera hacer falta, bueno, quizá, fíjate, voy a hacer una contradicción, qué interesante pregunta, pero a lo mejor yo diría algún pensador posmoderno. Y eso que no comparto del todo la filosofía posmoderna, pero cualquier pensador posmoderno, que Sartre, por ejemplo, Michel Foucault, porque por lo menos invitan a la crítica. Pero en general, yo volvería a Aristóteles. Sé que es un filósofo clásico, yo sé que evidentemente pertenece a la antigüedad, pero sí creo que no se ha entendido del todo su filosofía. Por ejemplo, Paulo Freire, yo creo que ha sido sobreexplotado. Y para mí es el filósofo más grande de la historia de Latinoamérica, pero creo que su filosofía, creo que no se ha entendido del todo. Entonces yo diría, localmente, Paulo Freire, pero no porque no se mencione, sino porque considero que todavía no se ha entendido del todo lo que él realmente quería plantear, porque él se apelaba mucho a la educación, pero no desde el punto de vista sí menciona la pedagogía, entendiéndose la pedagogía desde un sentido práctico, como que es todo aquello que sucede dentro del salón de clases. Sí hablaba de ello, pero él hablaba mucho, lo decía en la pedagogía del oprimido, por ejemplo, él hablaba mucho de las condiciones superficiales externas al niño que lo pueden afectar. Entonces, yo creo que Paulo Freire, aunque sí se menciona, pero no como debería, quizá. Y pues la siguiente pregunta sería, ¿hasta qué punto la educación debe adaptarse a cada individuo? Yo creo que ahí, evidentemente siempre va a haber estandarización, y debería haberla, siempre debería haber, pero al vivir en un país que tiene un sistema democrático federalista, no centralista, que es que la educación también tiene pautas y lo permite, por lo menos el modelo educativo hasta ahorita, es que los estados también puedan focalizar esa educación. En la práctica debería suceder más de lo que sucede realmente. En la teoría, filosóficamente hablando, yo diría que es justo. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la educación, por lo menos desde una perspectiva filosófica, debería ser en virtud del ser humano. Entonces, total y puramente diría el 100% en virtud del ser humano, para que no sea el ser humano en virtud de la educación, porque si alguien diría, no, pues realmente el ser humano es en virtud de la educación, alguien entonces ahí pudiera presuponer que la finalidad del ser humano es educarse. Y sí es algo importante, pero no es su finalidad única y exclusiva. Más bien la finalidad de la educación sería precisamente propiciar aquellas condiciones de mejora colectiva, social, integral, holística para el ser humano. Entonces yo diría al 100%, solamente que en la práctica es complicado evidentemente que eso suceda, y no sucede en todos lados. Es que es muy difícil, ¿no?, llevar a cabo para hacerlo individual en lo que viene siendo, pues como siempre, ¿no?, yo con mi tema con las neurodivergencias, el llevarlo y adaptarlo a cada individuo. Tenemos que realmente, como lo que viene siendo el autismo, ¿no?, es un espectro, cada individuo es único, y pues imagínate, ahora sí, como decía mi abuelo, ¿no?, cada pensamiento es distinto, y qué pasa, pues es complejo, porque estar haciendo una adaptación para cada ser humano obviamente va a llevar tiempo, porque muchas veces tenemos eso, lo que viene siendo el aprendizaje significativo, ¿no?, que implica los 5 sentidos. Sí, es como esa frase mal atribuida a Einstein, que decía, no puedes evaluar a un pez por su forma de trepar árboles. Así es. Y pues la siguiente pregunta sería, ¿es posible educar sin despertar conciencia social en un estudiante? No debería.
no debería ser un acto que lo imposibilite. Al contrario, la educación verdaderamente debería significar despertar una conciencia de clase, una conciencia que evidentemente es completamente necesaria para un pensamiento crítico. Pero nuevamente yo sí insistiría en eso, en que la educación es producto de unas condiciones previas, ¿no? Entonces una buena educación por lo menos sí debería de contemplar aquellas condiciones sociales o de movilidad social que pueden mejorar de manera estructural el país. No, ya no diría la educación, el país, ¿no? en general. Entonces uno diría, no, pues se necesita más educación, mejor educación. Yo repito, soy educólogo, ¿no? Me encantan todos los temas educativos y demás, pero sí soy un poco crítico en ese sentido de creer que la educación por sí misma tiene un sentido revolucionario, porque creo que el sentido revolucionario es previo a la educación. El sentido revolucionario provocaría mejor educación. Entonces, educar no lo es muy importante, porque sin educación no vas a hacer nada, evidentemente, pero sí insistiría en esa parte. Hay condiciones previas, lo mencionaba en la pirámide de Maslow, que imposibilitan una buena educación o por el contrario, pero pueden generar una mala educación. Así es. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué papel juega la curiosidad en el aprendizaje real? Muy importante, digo, y aquí hay diversidad de autores, ¿verdad?, que han hecho un trabajo específico sobre esto. Por ejemplo, en el caso de Brunner, por ejemplo, el aprendizaje por descubrimiento, si mal no recuerdo. En el papel, por ejemplo, Lev Vygotsky tocaba el aprendizaje sociocultural, que algunos lo conocen más bien como la zona de desarrollo próximo, aunque es una parte de su teoría donde habla acerca de la importancia de la curiosidad. En algún momento también, por ejemplo, María Montessori, bajo su método Montessori, también, hoy en día existen escuelas Montessori, evidentemente, que hablan acerca de la importancia del alumno en relación precisamente con su mundo material que está a un lado, dejarlo libre por un momento, que el docente funcione como un guía. Hace un momento mencionaba el aprendizaje significativo de David Usubel, evidentemente que en la propia definición de ese pensador y esa teoría establece que debe haber un conocimiento previo y un conocimiento nuevo. Para que se genere un conocimiento nuevo, primero debería existir también el papel en la curiosidad. Entonces, yo diría que es fundamental. Hay diversidad de autores que lo plantean. También en algún momento, por ejemplo, lo planteaba Jean Piaget con su teoría de aprendizaje psicogenético, que algunos le llaman teoría del desarrollo cognitivo, en la primera etapa de los 0 a los 6 años, o algunos le llaman estadios. Importantísimo la curiosidad, pero no lo digo desde un punto de vista romántico y simplista. Eso es fundamental realmente, el papel curioso del niño, porque además es curioso por naturaleza. Así es, ¿no? Muy típico que muchas veces salimos a las placitas y luego ven un lugar nuevo, ¿no? Y como los niños, simplemente nosotros de adultos llegamos a un lugar extraño y llegamos explorando. Ahora, niño, ¿no? Exactamente. La siguiente pregunta sería, ¿crees que la educación tradicional limita la creatividad o la impulsa? Sí, creo que la limita, y yo ojo con esto, o sea, sí creo que la limita, pero no la satanizo por completo. ¿Por qué? Porque, nuevamente, no nada más la educación, la historia en general de la humanidad es un proceso dialéctico. Repito, dialéctica, entiéndase como la superación de las ideas que se contraponen, es decir, tomar lo mejor del pensamiento anterior y superarlo. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, la educación tradicional presupone un tipo de educación previa en el cual, cuando después se pasa a una educación por objetivos, que tampoco fue la ideal, pero presupone una mejora a la educación tradicional. Por ejemplo, la educación tradicional, pues sí, evidentemente había mucha disciplina y demás, que son cosas que se piden hoy en día. Bueno, la dialéctica diría, toma lo mejor del modelo tradicional, que es que la disciplina, deja de lado aquellas cosas que no sirven. Bueno, la enseñanza de mano dura, pero mano dura literal, ¿verdad? De docentes o el sistema como tal, de hacer que los alumnos, su conocimiento sea en virtud del Estado, dejar eso de lado, tomar lo mejor del modelo tradicional, que es que la disciplina, y superarlo. Entonces, evidentemente, sí presupone una imposibilidad del modelo tradicional, pero no al 100%. Vamos a decir, por decir un número, un 20%, 30% de la educación tradicional es como tomo lo mejor de eso y lo supero. Así como un alumno puede decir, yo durante mis clases, mi carrera, tuve docentes de todo tipo, yo tomo lo mejor de este, lo mejor de este, lo mejor de este, y lo que no me guste, pues yo no lo voy a repetir, ¿no? Así funciona la educación tradicional en el proceso dialéctico para superarlo. Qué interesante. La siguiente pregunta sería, ¿la tecnología está transformando la educación o solo cambiando las herramientas? Yo creo que un poco de ambas, porque ya lo decíamos hace un momento, ¿no? La inteligencia artificial es sumamente necesaria y evidentemente fomenta un proceso de transformación impresionante. Yo creo que ni siquiera me voy a ir 100 años atrás. Si nos dijeran hace 10 años
que tendríamos una herramienta hoy en día que nos iba a poder proporcionar, por ejemplo, proporcionar un ensayo de 10 cuartillas en cuestión de 2 minutos, 5 minutos, para alguien sería completamente imposible, ¿no? A lo mejor poder pensar eso. Eso ya es un proceso transformador. Si alguien le hubieran hecho esta pregunta en ese momento, dirían, está transformando la educación de manera radical. Hoy en día ya lo estamos normalizando, lo estamos haciendo algo bastante común. Entonces, sí creo que hay una transformación, pero a la vez hay una sustitución de herramientas, ¿no? Como tal. También en su momento había quienes decían, o sea, para que les pudieran decir, no, nada más es transformación completa, porque herramientas se están extinguiendo, o nada más es un cambio de herramienta. Bueno, muchas personas creían cuando apareció el Internet que iban a desaparecer infinidad de situaciones, y no sucedió así. O sea, realmente aquellas cosas que iban antes del Internet todavía se pueden seguir usando, pero evidentemente lo que quiero mencionar aquí es que la importancia de la tecnología tiene un carácter transformador, sí, pero para muchos puede simplificarse en un cambio de herramientas si lo sabe utilizar, o sea, mejorar las herramientas. Qué interesante, porque muchas veces dicen por ahí, no, malobramos con las cosas que tenemos al alcance. Así es. Y pues la siguiente pregunta sería, ¿cuál debería ser el verdadero rol del maestro en el siglo XXI? Esta es una pregunta muy buena, muy importante, pero voy a ser muy breve. Me apegaría al guía. Ahora sí que yo soy una persona que está educada en la escuela constructivista, diría específicamente la rama freiriana, y diría que el papel del educador sí debe ser un guía y debe mantenerse así como tal, como un guía. ¿Por qué? Porque, digo, para empezar, hay cuestiones que nos limitan de entrada. No nada más hablo en el entorno, sino jurídicamente hablando. También hay muchas cuestiones que nos limitan. Creo que no ocupo explicarlo, decirle muchas las personas que nos sintonizan de muchas cosas que han pasado con los docentes actualmente, de peligro y demás. Entonces, el docente debe ser un guía, sí, pero también hay cuestiones que el docente, por más que quiera o que crea que pueda escalar o ayudar al alumno, no debería de escalarlo, ¿no? Porque evidentemente el docente, su finalidad es educar desde el punto de vista pedagógico, y sí transmitir valores y demás, pero jamás van a sustituir los valores que se proporcionan en casa. Qué interesante, ¿no? Porque ahorita que lo mencionas, ¿no? Yéndonos a la guía rápida, pues simplemente no podemos tener ese contacto con el alumno. Muchas veces, ¿no? Ya en muchas universidades aquí en Mexicali se utiliza que desde ese ámbito universitario ya no se permite la relación con el docente-alumno fuera de lo que es el aula. Y obviamente es protección para uno como docente, porque muchas veces pues no sabemos a qué estamos expuestos. Sí, efectivamente, entonces también es un ámbito peligroso, ¿no? Como tal. Pero fundamentalmente el docente tiene ese papel de guía y formador como tal, pero como decía, por ejemplo, como decía Rousseau en su libro Emilio, la educación tiene como fundamento pilar y motriz en la familia. Y pues la siguiente pregunta sería, ¿puede una persona ser altamente educada académicamente y aún así carecer de sabiduría? Sí, por supuesto. Digo, ahí creo que no ocupo explicar mucho, simplemente me voy a remitir a sin decir nombres, que cuántos presidentes no hemos tenido que son doctorados en Harvard y demás, y bueno, ocupo explicar más con eso. Muy importante, ¿no? Porque sobre todo le ponemos nuestras manos, nuestra educación, ¿no? A personas que a veces no están con lo que viene siendo este conocimiento o sabiduría. Que no sé si sabes que ya ves que les están solicitando a los nuevos licenciados que tengan maestría para poder litigar, y es algo de lo que se habla, pues que muchos jueces o magistrados pues no los están teniendo, ¿no? Y es complejo. Bueno, ahí será una crítica, ¿no? Evidentemente, porque pues estamos ahí, por ejemplo, en esa parte en específico, nomás diría, son las personas que son las encargadas de valer y hacer valer los propios derechos. Entonces, pues bueno, es criticable y es un caso de estudio muy importante. Y pues la siguiente pregunta sería, ¿qué responsabilidad tiene la educación en la construcción de una sociedad más justa? Papel importantísimo, tiene un papel muy grande, muy importante. Nuevamente no repetiré las otras cosas que he mencionado, nada más diría que ya sabemos que hay cosas que escapan a la educación o que presuponen una mejoría más grande, pero eso no quita que la educación tiene un papel fundamental. En ese sentido diría que no hay nada mejor que la escuela, ¿no? Dicen algunos pensadores, por ejemplo, algunos
rectores, en paz descansen, más vale un alumno en el aula que en la calle, ¿no? Entonces, sí tiene un papel fundamental en la sociedad, sin duda. Y pues la siguiente pregunta es, ¿la educación debería enfocarse más en el conocimiento teórico o en la comprensión del ser humano? Ambas. Nuevamente, si tuviera que elegir, diría la comprensión del ser humano, porque la finalidad de la educación es el ser humano. Pero en una educación actual,